Cuando Rusia creyó que dominaría el cielo, ocurrió algo imposible. En el radar ucraniano apareció un único punto, un caza solitario, un piloto que no pidió permiso, no esperó órdenes y no aceptó morir sin luchar. En cuestión de minutos, ese desconocido derribó avión tras avión, destruyendo la confianza rusa e incendiando la moral de todo un país. Y fue así, en medio del caos, que nació la leyenda que Moscú prefería creer que era mentira. El fantasma de Kiev. Un hombre que desafió él solo a toda una fuerza aérea y que desapareció en el cielo exactamente como una leyenda debe desaparecer. Hoy vas a descubrir quién era o por qué quizá nunca existió. Bienvenidos al canal Archivo Ucraniano. Cuando el sol de febrero apenas iluminaba los techos congelados de Kiev, nadie imaginaba que en cuestión de horas comenzaría uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. El cielo aún tenía ese tono pálido que antecede una tormenta, un silencio extraño que parece presagiar una tragedia. Los habitantes de la capital ucraniana despertaban con la misma rutina de siempre, sin saber que, en ese mismo instante, miles de tropas rusas cruzaban las fronteras desde el norte, el este y el sur, como una sombra inmensa avanzando a gran velocidad. Y mientras los primeros misiles se elevaban sobre el horizonte y las sirenas de ataque aéreo rompían la tranquilidad de la madrugada, algo más estaba a punto de nacer. Algo que no aparecía en ningún plan militar, en ningún informe de inteligencia, en ningún mapa estratégico. Algo que no pertenecía ni a la realidad ni a la ficción, pero que en cuestión de horas se convertiría en la chispa de esperanza que millones de ucranianos necesitaban para no rendirse. Una leyenda, un fantasma, un piloto imposible. Las primeras explosiones sacudieron los barrios periféricos de Kiev, obligando a miles de familias a refugiarse en sótanos, estaciones de metro y túneles subterráneos. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, solo que el cielo era ahora un enemigo más. En las redes comenzaron a circular videos de misiles cayendo sobre depósitos militares, aeropuertos y edificios públicos. Era el comienzo de la invasión a gran escala. Y en medio de ese caos, mientras las defensas antiaéreas ucranianas intentaban reaccionar como podían, un radar en la base aérea de Vasilkiv registró algo extraño. Un único avión de combate, volando a velocidad máxima, saliendo de la cobertura de nubes, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. No parecía una patrulla oficial, no se comunicaba por radio, no respondía códigos. Era solo un punto luminoso que ascendía hacia el cielo, directo hacia un grupo de aviones enemigos que se aproximaba desde el noreste. Los operadores de radar miraron la pantalla sin comprender. ¿Quién demonios estaba allá arriba? La base no había autorizado ninguna salida. No había pilotos en turno capaces de despegar tan rápido. Todo el mundo estaba escondido o preparando defensas, no subiendo a un MiG-29 para enfrentarse solo a toda una formación rusa. Pero ese piloto, quien fuera, ya estaba allí. Y lo que sucedió a continuación se convirtió en el primer capítulo de una historia que cambiaría para siempre la percepción del mundo sobre la resistencia ucraniana. Ese avión solitario se aproximó a los cazas rusos como si no sintiera miedo, como si estuviera preparado para morir, como si hubiera nacido para ese momento. Y según el relato de los soldados que luego afirmaron haber visto la escena, el MiG-29 realizó una maniobra que ningún instructor habría recomendado jamás. Se lanzó directo contra la línea enemiga, disparó un solo misil, luego otro, y antes de que los chazas del Kremlin pudieran reaccionar, dos de ellos ya estaban cayendo en espiral hacia la tierra. En Kiev, los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que un piloto veterano había desobedecido órdenes para proteger la capital. Otros aseguraban que era un oficial joven, recién entrenado, impulsado por la rabia y el patriotismo. Y había quienes susurraban que ese hombre, si es que era un hombre, era algo más, algo que no podía explicarse con lógica. Un fantasma, un mito,
una figura enviada por la propia historia para recordarle a Ucrania que todavía no estaba derrotada. Pero en ese instante nadie tenía tiempo para pensar en leyendas. Solo sabían que un piloto desconocido había derribado 2 aviones rusos en los primeros minutos de la guerra, algo que muchos consideraban imposible. Y mientras la noticia se esparcía como fuego, ese mismo punto luminoso en el radar volvió a moverse. El piloto seguía allí, enfrentando cazas mucho más modernos, mucho mejor equipados, mucho más numerosos. Y sin embargo, continuaba luchando. Dentro de un refugio subterráneo, una familia conectó su teléfono a una batería portátil y vio un video que comenzaba a viralizarse. Era una grabación borrosa hecha desde un edificio alto. En ella se veía un avión solitario enfrentándose a otros 2 cazas rusos. El MiG giraba, se inclinaba, descendía en picada, luego subía como una flecha. Alguien en el video gritaba ¡Lo logró! ¡Lo logró!, cuando uno de los cazas enemigos explotó en el aire. Y mientras las bombas seguían cayendo sobre la ciudad, los comentarios comenzaron a inundar las redes. ¿Quién es ese piloto? ¿Es real? ¿Es el protector de Kiev? Las teorías crecían, las esperanzas también. En un país que en ese momento parecía condenado a caer en cuestión de días, la posibilidad de que un solo hombre estuviera enfrentando a la potencia militar rusa era casi un milagro. Y la gente necesita milagros para no rendirse. En las bases militares, los oficiales discutían. Nadie admitía saber quién estaba pilotando ese MiG. Algunos afirmaban que era imposible que un solo avión hubiera sobrevivido a tantos enfrentamientos consecutivos. Otros sugerían que podían ser varios pilotos, uno tras otro, intercambiándose para mantener viva la ilusión. Pero la versión que más fuerza tomó entre los soldados era la más irracional, la más épica, la más conveniente para el espíritu de resistencia. Era siempre el mismo piloto, el mismo MiG, el mismo fantasma. Lo llamaron de muchas maneras, pero un nombre se impuso rápidamente: el fantasma de Kiev. Las horas pasaron y mientras las fuerzas rusas avanzaban por tierra, el cielo se había convertido en un campo de batalla invisible. Las torres de control registraban movimientos extraños, cambios inesperados en la trayectoria de los aviones enemigos, explosiones repentinas sin explicación aparente. Y en cada una de esas anomalías, alguien murmuraba: «Debe ser él». Era imposible saber cuántos aviones había derribado realmente ese piloto desconocido. Algunos decían 4, otros 6. Algunos medios extranjeros incluso afirmaron que había destruido 10. Pero la cifra no importaba. Lo importante era el efecto. Ucrania tenía un símbolo, un héroe, una sombra que mantenía viva la moral de todo un país. Y en guerra, los símbolos son tan importantes como las armas. Mientras los misiles continuaban cayendo sobre Kiev, un periodista español que cubría la invasión desde Polonia recibió un mensaje en su teléfono. Imágenes de un supuesto piloto ucraniano, casco en mano, caminando hacia un MiG-29 con la determinación de alguien que no espera regresar. Nadie sabía quién había tomado la foto, ni en qué base aérea había sido hecha, pero la narrativa comenzó a encajar. Ese hombre, anónimo, misterioso, sin nombre, se convirtió de inmediato en la encarnación del fantasma. Los medios internacionales empezaron a hablar de él. Las redes sociales explotaron. Videos editados con música épica, montajes, recreaciones, hasta animaciones generadas por fanáticos inundaron TikTok, Instagram y Twitter. El mito estaba creciendo más rápido que la información real. En los refugios, las historias se contaban como si fueran cuentos de guerra transmitidos de generación en generación. El fantasma derribó a otros 2 aviones, protegió a un grupo de civiles que escapaban en un convoy, desapareció entre las nubes y reapareció 10 minutos después intacto. La gente sabía que probablemente muchas de esas historias eran exageraciones o inventos, pero aún así las repetían, porque necesitaban creer que alguien allá arriba estaba luchando por ellos. Y mientras tanto, los operadores de radar continuaban viendo ese mismo punto luminoso moviéndose con una precisión que no parecía humana. No sabían si era un piloto excepcional, un equipo de élite o simplemente un mal funcionamiento del sistema. Pero fuera lo que fuera, estaba logrando algo que nadie esperaba:
retrasar el avance aéreo ruso, ganar tiempo para que las defensas ucranianas se reorganizaran y, sobre todo, mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad. Pero había un detalle que nadie conocía, algo que no aparecía en reportes oficiales ni en rumores de Internet. El fantasma, si realmente existía, no era un hombre invencible. Era un ser humano, un piloto que en algún lugar de Ucrania estaba respirando aire helado, sintiendo el temblor del fuselaje bajo sus manos, escuchando explosiones a su alrededor y llevando sobre sus hombros una responsabilidad que ningún comandante podía haberle pedido. No sabemos dónde estaba en ese momento exacto, pero imaginemos la escena. Un hangar semidestruido, luces parpadeando, mecánicos trabajando a contrarreloj para reparar un MiG desgastado por el combate. Y en medio de ese caos, un hombre sentado en silencio, revisando su casco, ajustando sus guantes, preparándose para otra misión en la que sabía que tenía más probabilidades de morir que de regresar. Aún así, se levantó, caminó hacia el avión y subió a la cabina sin pronunciar palabra. Porque los héroes verdaderos no se presentan como héroes, solo hacen lo que creen que deben hacer. El motor rugió, la pista se abrió como una línea fina entre las sombras y el avión despegó hacia un cielo que ardía en tonos rojos y naranjas por la luz de las explosiones. Nadie sabía que ese despegue marcaría el siguiente capítulo de la leyenda. Nadie sabía que lo que estaba a punto de ocurrir transformaría definitivamente al misterioso piloto en un símbolo inmortal. Y nadie sabía que aquel hombre, aquel solitario guerrero aéreo, estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío de su vida. El cielo sobre Kiev ya no era solamente un espacio abierto, se había convertido en un tablero de ajedrez mortal, donde cada movimiento podía significar la vida y la muerte. Las sirenas seguían sonando día y noche como un recordatorio constante de que la capital estaba bajo ataque. Pero había algo más en el aire, algo que la gente comenzaba a sentir casi de manera instintiva, la presencia del fantasma. No era que lo vieran físicamente, era la sensación de que en cualquier momento un avión solitario surgiría entre las nubes para defender la ciudad. En los refugios las historias crecían y cada relato añadía un nuevo matiz a la leyenda. Algunos decían que era un piloto veterano de la guerra de Donbass. Otros que había sido instructor y que había visto a sus alumnos caer uno por uno hasta quedarse solo. Otros afirmaban que era un hombre sin pasado, un piloto que no pertenecía oficialmente a ninguna unidad, como si hubiera aparecido de la nada con un único propósito: proteger Kiev. Mientras tanto, en las bases militares la tensión era palpable. Los comandantes analizaban cada mensaje interceptado, cada señal radar, cada reporte de combate. Intentaban comprender cómo un solo MiG-29 estaba logrando lo que normalmente requeriría una escuadrilla completa. El enemigo, frustrado por las pérdidas, había comenzado a adaptar sus tácticas. Ya no enviaban aviones aislados, ahora mandaban grupos más grandes, combinando cazas, bombarderos y drones de reconocimiento. Querían derribar al fantasma, eliminarlo del cielo y del imaginario colectivo ucraniano. Sabían que destruir al mito significaba herir profundamente la moral del país. Por eso, en varias transmisiones filtradas posteriormente, se escuchaban órdenes directas. Si lo ven, lo persiguen. Si lo detectan, lo rodean. Si aparece, lo derriban, sin importar el costo. Pero nadie entendía realmente quién era él ni cómo lograba escapar. La teoría más repetida entre los soldados ucranianos era que el fantasma no estaba luchando como un piloto convencional. No seguía patrones, no volaba conforme a manuales, no se comportaba como un integrante más de la Fuerza Aérea. Volaba como si conociera de antemano los movimientos enemigos, como si pudiera anticiparse a ellos. Sus maniobras parecían suicidas, pero siempre lograban sorprender al rival. Hubo un caso concreto registrado por un operador de radar donde el MiG-29 del fantasma descendió en picada hacia un grupo de aviones rusos, desapareció del radar durante varios segundos y luego resurgió detrás de ellos derribando uno antes de huir entre las nubes. La explicación lógica era que había usado el terreno y el clima a su favor, pero incluso los analistas más experimentados admitían que aquello requería un nivel de habilidad que rozaba lo imposible. Lo que los ucranianos no sabían era que para ese piloto, sea quien fuera, cada misión lo acercaba peligrosamente a su límite físico.
El cuerpo humano no está hecho para soportar maniobras de alta gravedad durante periodos prolongados, mucho menos bajo estrés, fatiga y escasez de recursos. Pero él seguía volando, quizá movido por algo más que patriotismo, una promesa, una culpa, una pérdida personal, algo que todavía nadie había contado. En algún lugar de la memoria del fantasma había una sombra, un recuerdo que lo empujaba a subir a la cabina una y otra vez, sin importarle la posibilidad de que cada misión fuera la última. La presión aumentaba no solo sobre los pilotos, sino también sobre los mecánicos. El MiG-29 no era un avión nuevo, era una máquina vieja, robusta, poderosa, pero exigente. Requería mantenimiento constante, piezas que ya no se fabricaban, reparaciones improvisadas. Había noches en que los mecánicos trabajaban con linternas, bajo bombardeos, buscando formas imposibles de mantener ese avión en condiciones de volar. Sabían que cada soldadura, cada reemplazo improvisado, cada remache apretado bajo fuego enemigo podía ser lo que mantuviera al fantasma vivo. Y sin embargo, nunca preguntaban quién era. No necesitaban saberlo. Para ellos, el piloto era una extensión del propio país, un símbolo más que un hombre. En uno de esos días, la situación aérea empeoró. Los rusos lanzaron una ofensiva coordinada para intentar controlar el espacio aéreo sobre Kiev. Bombarderos estratégicos despegaron desde el sur, mientras cazas de escolta se posicionaban en formación. Aviones de reconocimiento volaban por encima de las nubes, trazando mapas de calor y analizando puntos débiles en las defensas ucranianas. Era un movimiento diseñado para aplastar cualquier resistencia. Y en medio de esa operación, el radar detectó nuevamente el mismo punto luminoso que ya todos conocían. Se movía con rapidez, directo hacia la tormenta. Los operadores se miraron entre sí. Nadie dio la orden de despegue, nadie autorizó al piloto. El fantasma simplemente había aparecido, como siempre, como si hubiera estado esperando ese momento. Y entonces comenzó la batalla más intensa registrada durante los primeros días de la invasión. El MiG-29 se elevó hacia el cielo y se lanzó contra los bombarderos enemigos. Los cazas rusos reaccionaron inmediatamente, rodeándolo por ambos flancos. Desde tierra, los soldados ucranianos observaban el combate como si estuvieran viendo un duelo imposible. El fantasma giraba, ascendía, descendía, se desplazaba como una sombra entre las nubes. En un momento, parecía estar completamente rodeado, sin posibilidad de escape. Pero entonces realizó una maniobra tan repentina que los operadores de radar pensaron que era un error de lectura. El MiG desapareció por un instante, cortando su señal casi por completo, y luego reapareció detrás de uno de los cazas enemigos disparando un misil que impactó de lleno en su fuselaje. El mito crecía, y mientras más crecía, más desesperación generaba en las fuerzas enemigas. Los comandantes rusos comenzaron a sospechar que estaban enfrentando no a un piloto, sino a un equipo completo de aviadores de élite, rotando turnos para mantener la ilusión. Otros creían que Ucrania había recibido apoyo secreto de potencias extranjeras. Algunos más radicales incluso pensaban que sus propios sistemas estaban fallando. El fantasma se había convertido en un enigma táctico y psicológico. Y en guerra, los enigmas pueden ser tan peligrosos como las armas más avanzadas. Pero entre los ucranianos, el efecto era distinto. El fantasma no solo era un guerrero, era un mensaje. Un recordatorio de que el país no estaba solo, de que todavía había alguien luchando incluso cuando todo parecía perdido. Videos con su silueta comenzaron a circular. Canciones improvisadas hablaban de él. Niños dibujaban su avión en paredes y cuadernos. El gobierno ucraniano, consciente del impacto, no desmentía ni confirmaba nada. Dejaban que el mito siguiera creciendo porque entendían que la moral es un recurso estratégico. Y así, mientras los misiles seguían cayendo sobre Kiev, el fantasma se convirtió en la chispa que mantenía viva la resistencia. Pero cada leyenda tiene un punto de quiebre, un momento en el que la historia se vuelve demasiado grande incluso para su protagonista. Y ese momento llegó cuando una base aérea ucraniana fue alcanzada por un ataque sorpresa. Los rusos habían logrado destruir parte de la pista, los hangares y varias aeronaves estacionadas.
Las llamas se extendían por metros, consumiendo aviones que jamás volverían a volar. Entre el humo y los gritos, los mecánicos buscaban desesperadamente salvar lo que podían. Y fue entonces cuando vieron algo que los dejó inmóviles. El MiG-29 del Fantasma estaba estacionado en un extremo de la base, parcialmente cubierto de escombros, pero todavía entero. Era como si el destino hubiera decidido protegerlo. Los mecánicos corrieron hacia él, retirando piezas de metal, apagando incendios menores, revisando cada parte del fuselaje. Sabían que si ese avión se perdía, la leyenda perdería su cuerpo físico, su ancla en la realidad. Y aunque la gente no lo supiera, las leyendas necesitan un cuerpo para sobrevivir. Necesitan algo tangible que permita que la historia siga creciendo. Esa noche, bajo la luz de linternas y bengalas, un grupo de mecánicos agotados trabajó durante horas, luchando contra el tiempo y contra las explosiones que aún resonaban en la distancia. Y finalmente, cuando el motor del MiG rugió con un sonido áspero pero firme, todos sintieron que estaban presenciando un milagro. El Fantasma regresó a la base al amanecer, cuando el humo aún flotaba en el aire y las llamas seguían consumiendo restos de aviones destruidos. Vio el estado de su aeronave, vio a los mecánicos cubiertos de ceniza y hollín, vio la devastación a su alrededor. Y por un instante, solo un instante, sintió el peso de todo lo que estaba cargando. Sabía que no podía continuar así para siempre. Sabía que la guerra apenas comenzaba y que el enemigo era demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado decidido. Pero también sabía que ya no podía detenerse. No después de convertirse en el símbolo que millones de personas necesitaban. Subió al avión sin decir una palabra. Los mecánicos se apartaron, algunos haciendo el signo de la cruz, otros simplemente observando en silencio. El motor volvió a rugir, más fuerte esta vez, como si el propio MiG estuviera listo para una última batalla. El Fantasma aceleró, despegó y se elevó hacia un cielo teñido de rojo por el amanecer. Y aunque nadie sabía qué misión tenía en mente, todos entendieron que algo importante iba a ocurrir. Algo que marcaría un punto de no retorno. Algo que decidiría si el Fantasma seguiría siendo solo un mito o se convertiría en una leyenda eterna. El Fantasma regresó a la base al amanecer, cuando el humo aún flotaba en el aire y las llamas seguían devorando los restos de los hangares destruidos. El cielo tenía un tono naranja grisáceo, como si la noche se resistiera a terminar. Los mecánicos, cubiertos de hollín y con el cansancio clavado en los huesos, levantaron la vista al escuchar el rugido del motor. Era él. El MiG-29 descendió con dificultad, tambaleando ligeramente por los daños recibidos, pero logró posarse sobre la pista con una elegancia que parecía imposible dadas las circunstancias. Apenas tocó el suelo, los mecánicos corrieron hacia el avión. El piloto no salió de inmediato. Se quedó un segundo más dentro de la cabina, respirando profundamente, como si estuviera enfrentando un dilema que llevaba días creciendo en su interior. Finalmente, abrió la cubierta. Sus movimientos eran lentos, controlados, casi rituales. Cuando bajó del avión, sus botas tocaron la pista ennegrecida y ardiente. No dijo una palabra, como siempre. Pero sus ojos, cansados, rojos, llenos de algo que parecía agotamiento mezclado con determinación, bastaron para que todos entendieron. Aquello no podía continuar así para siempre. Durante horas, el Fantasma desapareció dentro de la base. Se dice que habló con un oficial de alto rango. Otros aseguran que se quedó solo, sentado en silencio frente a su propio avión, contemplando el fuselaje herido como si fuera un reflejo de sí mismo. Nadie sabe lo que pensó en ese momento, pero algo cambió, porque al mediodía, cuando el humo había comenzado a disiparse, llegó una información que sacudió a toda Ucrania. Un grupo masivo de bombarderos rusos avanzaba hacia Kiev, y no venían solos. Eran escoltados por cazas de última generación, drones, sistemas de guerra electrónica y todo el poderío que el Kremlin podía reunir en un ataque definitivo. El ataque estaba diseñado para destruir la moral ucraniana, para aplastar cualquier esperanza que hubiera sobrevivido, para borrar por completo la posibilidad del fantasma. La base se llenó de tensión.
Los oficiales discutían planes desesperados. Las defensas antiaéreas estaban sobrecargadas, agotadas, dañadas. Era improbable que pudieran detener un ataque tan grande. La ciudad estaría expuesta. Nada parecía suficiente. Hasta que, en medio del caos, una vez más, el rugido conocido del MiG-29 llenó el aire. Los mecánicos se giraron. No podían creerlo. El fantasma ya estaba en su avión, moviéndose con precisión, con urgencia, pero también con una serenidad extraña, casi inquietante. El avión estaba remendado, parchado, viejo, pero aún respiraba. Igual que él. No esperó autorización, no pidió permiso, simplemente aceleró. El MiG-29 avanzó por la pista destruida, levantando polvo y brasas ardientes. Y cuando despegó, todos los que estaban en la base sintieron que estaban presenciando el último vuelo de una leyenda. Porque algo en el despegue, en la inclinación del avión, en la energía silenciosa del piloto, decía claramente que no había regreso posible. El cielo frente a él estaba plagado de enemigos. El radar lo confirmó en segundos. Decenas de aparatos, avanzando en formación. Una tormenta de acero. Y aún así, el fantasma no se desvió. Subió, directo hacia la tormenta. La batalla que siguió no tiene una versión oficial. Los registros radiales se perdieron o fueron destruidos. Las cámaras que podrían haber captado imágenes fueron arrasadas por los bombardeos. Lo poco que se sabe proviene de relatos fragmentados, testimonios de soldados que vieron destellos en el cielo, explosiones repentinas, maniobras imposibles. Algunos dicen que el fantasma derribó 1, luego 2, luego 3 cazas enemigos antes de que la formación rusa rompiera su orden. Otros aseguran que se lanzó directo contra un bombardero estratégico, obligándolo a abortar su misión. Hay quienes cuentan que logró penetrar entre los aviones enemigos como una sombra, obligándolos a dispersarse y perder la coordinación vital del ataque. Lo que está claro es que ese día, por razones que los analistas aún no logran explicar, la ofensiva aérea rusa se deshizo en pleno vuelo. Los bombarderos retrocedieron, los cazas se dispersaron, los radares ucranianos registraron confusión total en el aire, y Kiev, contra toda probabilidad, se salvó de un ataque devastador. Pero el MiG-29 del fantasma no regresó. No volvió a aparecer en el radar después de su última acometida, no descendió en ninguna base, no se registró aterrizaje de emergencia, simplemente desapareció. Durante días, los soldados buscaron restos, no encontraron nada, ni un fragmento del fuselaje, ni una pieza del motor, ni siquiera un impacto confirmable. Era como si el avión se hubiera disuelto en el cielo, como si hubiera cumplido su misión y luego se hubiera desvanecido entre las nubes que tantas veces lo habían protegido. El gobierno ucraniano publicó un breve comunicado agradeciendo la valentía de los pilotos que defendieron Kiev en los días más oscuros. No mencionaron al fantasma, no confirmaron su existencia, tampoco la negaron. La gente, en cambio, sí habló. Dijeron que el fantasma no murió, que sigue allí arriba, esperando otro amanecer en que su país lo necesite, que su avión se volvió parte del cielo mismo, que las nubes que pasan sobre Kiev llevan su sombra. Otros dicen que sí murió, que cayó luchando contra fuerzas imposibles, que ofreció su vida para que miles no perdieran la suya, y que ese sacrificio se convirtió en la llama de resistencia que incendió toda la nación. Sea cual sea la verdad, nadie puede negar lo que el fantasma logró. No solo cambió el curso de una batalla, sino la moral de un país entero. Y al final, quizá eso es lo que realmente define a una leyenda. No que exista, sino que inspire. Desde ese día, cuando las sirenas suenan en Kiev, muchas personas levantan la vista hacia el cielo, buscando un punto solitario entre las nubes, una estela blanca, un destello azul, buscando al fantasma. Y aunque nadie lo ve, muchos juran sentirse un poco más seguros, porque algunos héroes no necesitan ser reales para salvar a un país.